Libro de Samuel, hemos llegado al capítulo número 11 y estamos viendo la vida de David. Un David que hasta este momento había sido fiel al Señor. Su fidelidad había sido tal que había respetado grandemente aún aquellos que le querían o le estaban por matar. Su fidelidad había sido tal que Jehová le había dado la victoria sobre aquellas regiones enemigas y él permanecía con esa fidelidad. Aprendimos que David buscaba diligentemente a Jehová y trataba de servirle en todo lo que hacía. Y ese es un gran ejemplo que David nos da a través de este libro. Todo cuanto hacía era consultado con el Señor para tomar una decisión oportuna. Y cuando las decisiones no eran las correctas, Yahvé ponía un medio para que éste le hablara y él tomara la decisión más acertada. Esa fidelidad había llevado a David a ser bendecido de tal manera que estaba en una posición de privilegio. Era el rey de Israel. Era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero al mismo tiempo, vemos que el ser humano en su caminar diario tiene altos, pero también tiene bajos. La vida espiritual o la vida como creyente no es solamente en victoria. David nos está mostrando que una de las cualidades humanas normalmente es que vamos a seguir fallando. Esas fallas muchas veces nos hacen tener un declive en nuestra vida espiritual, pero también nos hace reflexionar acerca de aquellas cosas que realmente debemos de poner atención. En este capítulo hemos visto históricamente cómo un David que estaba obligado a ir a la guerra se queda en su palacio, observa una mujer bella, hermosa, dice la palabra, y cae en el pecado. Y esto no es extraño. Y digo no es extraño porque la debilidad del hombre siempre ha sido la mujer. Y probablemente la debilidad adicional a la mujer en este tiempo se haya convertido en nuestros teléfonos, en nuestro Facebook, en las redes sociales en general. O qué sé yo, alguna serie en particular que podamos ver. No podemos decir que eso no se haya convertido en algo hacia lo cual nos desenfoque realmente de lo que Dios quiere. Sin embargo, David no determina el problema el haber visto, sino el haber deseado lo que no le pertenecía. Bien sabemos hasta este punto que David no tenía por qué codiciar aquello por lo cual no era de él. ¿Por qué lo afirmamos de esta manera? Venía cargando mínimo 4 esposas, pero además de eso le habían quedado las que Saúl tenía, porque eran aquellas concubinas o aquellas personas que le servían a David de cualquier manera. Recordemos que era el rey. Por lo tanto, aquí en este punto nosotros podemos ver que el libro de Samuel nos está presentando a un David humano que, aunque es conforme al corazón de Jehová, era imperfecto. Y esto nos enseña a nosotros que por más perfección humana que querramos tener, jamás en este cuerpo vamos a llegar a eso. Muchos pastores, maestros o evangelistas
Están tratando de decirle a las personas que hay que abandonar toda impureza, que hay que tener toda la santidad, que hay que dejar todo el pecado. Cierto, pero en este cuerpo no es fácil. No solamente porque codiciamos mujeres, sino porque nuestros ojos ven cosas que no deberían de estar viendo. Y de repente vemos que alguien anda por ahí y decimos, no le queda bien la ropa. Y como decimos en buen salvadoreño, ¿qué le importa cómo le queda la ropa? Nosotros no estamos para juzgar a las demás personas, sino para amar y traer a aquellos perdidos a la presencia del Señor. Cuando yo veo la vida de David, no dejo de sentir cierta inconformidad, porque como muchos nos habremos preguntado, pero ¿qué hizo David realmente para que fuera Dios Padre diciendo es conforme al corazón? Como dije, es imperfecto, es un asesino. Mira, hermano, si es un asesino, en mi iglesia no entra, dirá cualquier pastor, pero ¿quién dijo que era conforme al corazón de Dios? Él. Pero además de eso, es un mentiroso. Con tal de saciar su necesidad de hambre, les mintió, y como consecuencia de su mentira, mataron a todos los sacerdotes. Ay, hermano, y entonces, ¿por qué es que hablan de David? Porque aquí no estamos viendo a David únicamente, sino la gracia y la misericordia de Dios para con cada uno de los seres humanos. No es David el importante en esto. David era mujeriego. Tuvo una mujer, después hay otra, después otra. Y aquí, en este capítulo 11, vemos que busca otra todavía. Pero además de eso, también había robado. Y nosotros podemos seguir agregándole todos los apelativos que como ser humano tiene, pero tenía algo importante. La gracia de Dios estaba con él. Y esta era la parte importante que David estaba destacando. En lo que hemos estudiado, podemos aprender que la salvación definitivamente es por gracia. Yo estaba siguiendo unas páginas de algunas predicaciones y había X pastor que había garantizado la sana doctrina, pero cuando le preguntaron ¿y la salvación se pierde?, dijo sí, y utilizó un versículo para definir que la salvación se perdía, cuando hay muchos otros versículos que nos aseguran eso, que nos aseguran que la salvación no se pierde porque es el regalo que Dios dio a la humanidad. Pues con David aprendemos que la salvación es por gracia y que no tenemos que hacer nada. ¿Por qué? ¿Era salvo David? Pero era un asesino. Tenía muchas mujeres. Había hecho desastres. Pero era conforme al corazón del Señor. Entonces, para aquellos que nos ven a través de las redes, no nos queda más que decir, no son nuestros pecados los que nos condenan, sino la incredulidad que el hombre tiene alrededor de la obra redentora que Jesucristo hizo. Aunque estamos viendo un libro histórico, David nos está mostrando a través de su traspiés en el caminar que la gracia de Dios siempre estaba con él. Entonces no es nuestra actitud, no es nuestra condición, sino la gracia de Dios derramada a través de su Hijo Jesucristo al morir en la cruz. David ya había intentado desprenderse del problema porque Betsabé le había dicho que había un embarazo y manda a llamar a Urías de la guerra cuando estos ya habían hecho un voto de que mientras estuvieran en guerra ellos estaban al pie de la batalla, y utiliza una serie de artimañas para deshacerse él del problema y que
nadie en el reino sospechara lo que había sucedido. Pero más que eso, utiliza las artimañas humanas para determinar o exonerarse de la culpabilidad hacia la cual había incurrido. Algunos nos preguntábamos cuando leíamos esto, ¿pero qué le habrá pasado a David? Si hasta este momento caminaba bien. Pues la cuestión aquí no es qué le había pasado, sino qué no estaba haciendo alrededor de lo que Yahvé le había encomendado. Ya había, primero, mandado a traer a Urías para que se acostara con su esposa. Segundo, lo había emborrachado y le había dado de los manjares del rey y le dijo: límpiate, purifícate y baja a tu casa. Pero la fidelidad de Urías no le había permitido hacer eso. Pero no realmente era Urías, sino Dios poniendo un alto a los planes que David tenía. Con eso en mente, los invito a que vayamos al versículo 14 del capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Capítulo 11, versículo del 14 al 17. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías, Eteo. David pide poner a Urías justamente en ese lugar. Hasta este punto vemos tres acciones de parte de David. Ahora dice: no me funcionó la primera, no me funcionó la segunda, pero invoca a Joab, al jefe militar que tenía. ¿Para qué? Para que cada acción que fuese realizable en la guerra fuera Urías quien estuviera al frente. Los planes que tenía David obviamente eran humanos. Y digo eran humanos porque como seres humanos tratamos de deshacernos de aquel problema que creemos que nos está afligiendo y a veces no nos importa cómo lo hacemos. Aquí vemos a un David que había venido de pecado en pecado y ahora iba trascendiendo mucho más. Pero aquí hay un punto importante. Ya había hecho partícipes a otros de sus malévolos planes. Pero no solamente eso, sino que no estaba siendo fiel a sus soldados. Porque cuando él empezó a tener su propio ejército, aquellos despreciados, aquellos que la sociedad no quería, él luchaba con ellos. Pero aquí está diciendo: pónganlo enfrente y que vea qué sucede. Una de las cosas irónicas hacia las cuales se puede llegar en conclusión en esto es que tristemente Urías tuvo que llevar su propia sentencia. ¿Cuán fiel era este hombre al rey? Primero, no lo dejó solo aun cuando lo mandó a llamar. Segundo, le entregan una carta para que vaya a donde Joab y no la lee, sino que él entrega su propia carta de muerte al jefe del ejército. Y vemos justamente eso. ¿Qué sucedía en este momento, podemos decir? Y aquí podemos aprender algo muy importante. Cuando el pecado ha contaminado el corazón del creyente,
este puede hacer cosas peores que un incrédulo. ¿Cómo lo sabemos? Estaba bien tener la idea de lo que iba a hacer, pero disipar esa idea. Pero esa idea no solamente llegó a su mente, sino que fue ejecutada. Aparte de haber deseado, aparte de haber codiciado, aparte de haberse lucrado de Betsabé, ahora no solamente estaba haciendo eso, sino que estaba asesinando a Urías. Y alguien podrá decir, pero ¿cuántos asesinos no hay alrededor del mundo? Si no, el canto que le habían hecho era David venció a sus 10,000, ¿qué era uno más? Y aquí cabe aclarar que lo que él hizo dentro de la guerra era avalado por Jehová. Pero lo que estaba haciendo aquí no era lo más sensato. Algunos podemos incluso juzgar a David y decir, la regó. Pero veamos nuestra vida. ¿Es que acaso no hemos tenido algún tipo de circunstancia en la cual tratamos de tapar nuestros pecados a costa de cualquier circunstancia? Probablemente no hayamos llegado a asesinar a alguien, pero hemos hecho y hemos tenido ese pecado y hemos ido de pecado en pecado en pecado. ¿Qué pasaba realmente con David? Y aquí hay otro problema que debemos de aclarar. Cuando hay un pecado en nuestra vida, la Biblia nos dice que debemos de confesarlo y apartarnos de él. Pero, ¿qué hizo realmente David? No se apartó, insistió constantemente hacia el objetivo al cual quería llegar. La Biblia nos exhorta prácticamente a tener una vida digna alrededor de lo que Dios quiere que vivamos. Pero nosotros los seres humanos no queremos vivir como Dios quiere, sino como nuestros deseos lo llaman así. Todos los creyentes sabemos que el pecado contamina el corazón. Y muchas veces nos cuesta renunciar a ese pecado. Porque decimos, estamos en el tiempo de la gracia, va a pasar. Aquí, en este tiempo, aunque no había el tiempo de la gracia, sí había gracia en lo que Dios estaba haciendo para con David. Y había tanta gracia que Dios le permite ir haciendo cada una de las acciones de acuerdo a su mentalidad, es decir, de acuerdo a la mentalidad de David, pero no de acuerdo a las intenciones de Dios. Veamos posteriormente a ello, versículo del 18 al 21. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Heteo es muerto. El propósito de David era cumplir su cometido. Pero el general conocía tanto y había visto cuál era la real intención que David tenía, que manda a un mensajero para que le cuente cómo había sido la guerra. Y estos versículos nos dicen que había cosas negativas alrededor de la guerra. Y esta era una de las consecuencias
por la negligencia que David había tenido de no ir él a la guerra y haberse quedado en el palacio. Porque el rey era el primero que tenía que estar ahí, animando, fortaleciendo y sobre todo luchando a las de cada uno de sus siervos. Pero él no fue. Pero aquí aparecen no solamente Urías muerto, sino muchos otros valientes, dice aquí. Entonces, el rey, o Joab, tenía tan medido al rey que le dice, cuando empiece a preguntarte cada una de las cosas, que por qué se acercaron tanto, que por qué sufrieron, que no se dan cuenta de las vicisitudes que se puede tener, le dijo, dile que Urías murió, ese era el propósito que él tenía. A eso lo llevaba. Y le dice, tu siervo Urías Eteo es muerto. Esto únicamente era lo que saciaba realmente su preocupación. David, sin saberlo, se había convertido en aquello que él detestó de parte de Saúl, un perseguidor, un asesino, sin saberlo. ¿Cuál fue la razón? Ir de pecado en pecado. Hasta este punto, la Biblia no nos dice que él se haya acercado y se haya arrepentido, ni siquiera confesado. ¿Por qué? Porque estaba más interesado en que Urías Eteo fuera terminado por completo. Estas palabras realmente nos muestran el lado negativo que una persona puede tener cuando el pecado lleva demasiado tiempo en sus vidas. Y esta no es la excepción para nosotros. Muchas veces permanecemos tanto en un pecado que lo vemos tan natural que creemos que ya no lo es. David empezó viendo, después dijo, aquí hay que deshacerse de este problema, y buscó cada una de las estrategias para salir de este. Ahora ya está solucionado el problema aparentemente para David, pero veamos cuáles son las consecuencias posteriormente, versículo 22 al 25. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú, aliéntale. ¿Qué David más cambiado? Cuando Saúl muere, David lamenta y le da pesar que Saúl hubiese muerto. Cuando era Saúl quien realmente lo quería matar, pero él siente un pesar. Cuando el jefe del ejército de Jerusalén muere, él siente el pesar. Pero aquí no hubo pesar alguno. Al contrario, vemos un David sin tener compasión por los que habían muerto, sin tener compasión por la forma en la que habían muerto, ni siquiera había tomado la acción de estar de luto por la pérdida de sus valientes. Toda sensibilidad se había apartado de David. Ese sentimiento que él había manifestado cuando moría alguien,
aquí había desaparecido totalmente. Y esto nos enseña otra cosa. Muchas veces el pecado nos lleva a quitarnos la sensibilidad y vemos todo aquello como normal. Nos parece que uno menos, uno más, ¿qué? Y aquí es donde está el problema. David no solamente estaba teniendo un sentimiento ajeno a su naturaleza como hombre de Dios, sino que además se había desenfocado totalmente de qué era lo que estaba representando. Y esto nos enseña algunas cosas importantes. Muchas veces perdemos de vista nuestros objetivos espirituales por satisfacer nuestros deseos carnales. David había perdido su objetivo espiritual, que fue esa íntima comunión que tenía con Jehová. ¿Por qué? Por librarse del problema, por dejar el problema y que la gente no supiera la clase de persona que estaba siendo. Pero aquí también aprendemos que ninguno de nosotros, como seres humanos, podemos vernos aislados ante la situación del pecado. Porque de alguna manera el pecado va a alcanzar a aquellos que están a nuestro alrededor. Quien había cometido el pecado fue David, no los fieles, ni sus siervos, ni su ejército, pero estaban pagando las consecuencias de lo que David quería. Lo mismo sucede en nuestra familia, lo mismo sucede en la congregación. Cuando el hombre se enfrasca y dice, no, es que yo quiero esto y quiero esto, y se metió en el pecado, se le olvida que detrás de ese pecado hay una consecuencia para toda su gente. Y que detrás de esa consecuencia hay otro conjunto de acciones negativas para alrededor de lo que va viviendo con su vida espiritual. Y es lo mismo en la congregación. En la congregación decimos, no, si somos salvos por gracia, un chambrecito más, un chambrecito menos, ¿qué? Pero, ¿qué sucede? Ya no solo le contamos a alguien, sino que este va a contar a otro, y afectamos a la mayoría de personas. David estaba afectando aquí, o había afectado ya a los fieles, a aquellos que habían jurado fidelidad al rey, a aquellos que habían dado el voto de confianza al rey, pero más que todo, estamos fallándole a Dios. No podemos ver justamente a un David con aquella íntima relación que venía, pero sí podemos decir con mucha propiedad por lo que hemos leído que qué bajo puede llegar un hijo de Dios cuando pone sus ojos en aquello que no debe. El rey, aquel que tenía muchas mujeres, aquel que podía tener todo lo cuanto había, aquel que había recibido todos los despojos de los amonitas que habían sido vencidos, de los filisteos, ahora como una mujer estaba cayendo en el problema. Y los seres humanos podemos caer bajo en cualquier circunstancia. Muchas veces, a mí en lo personal, me ha pasado, y como repite un hermano acá al frente, nuestras esposas saben y nos dicen, ¿y dónde se te quedó lo creyente? Y esto es que enseñas. Y es que David tenía una naturaleza como todos nosotros que nos lleva a desobedecer. Y el mismo Pablo dijo, lo que no quiero, eso es lo que me toca hacer. Ninguno de nosotros cuando se levanta en la mañana o la madrugada, se levanta con la mente pensando, hoy voy a cometer tantos pecados. No, nadie. Lo primero que hacemos es agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da. Y en la medida en que va avanzando el día, vamos
metiéndonos en las dificultades de los pecados. Encendemos así, pero podemos llegar bien bajo en nuestra vida espiritual. Algunas veces caemos en una mentira sin ninguna necesidad. Caemos en un comentario acerca de otro sin ser testigos de aquello que ha sucedido. Y dicen, sí, es cierto, asegurando cosas que no hemos visto. Nuestra vida es un problema realmente cuando la llevamos de acuerdo a nuestros intereses. Por eso es que Santiago tiene toda la razón en decir, qué lengua más desgraciada la que tenemos, que no la podemos amarrar, pues. Aquí hacemos cada una de las acciones siempre tratando de satisfacer nuestras necesidades y se nos olvida sobre todo que somos hijos de Dios. David había encubierto tanto su pecado que no estaba midiendo las consecuencias que éste tenía. Cuando le contaron que habían muerto sus fieles, dijo, a espada. Pero le dijeron, murió Urías. Entonces dígale a Joab que no es normal, que en la guerra hay que morir. Pero ¿merecían estos hombres morir? No. ¿Por qué? Porque tenían el cuidado de Jehová. Pero ahora estaban pagando las consecuencias del hombre. Y esto nos enseña que no debemos de encubrir nuestros pecados, porque en la medida en que lo vayamos encubriendo cada día, nos vamos minando más esa comunión con Dios y nos vamos hundiendo más en la difícil situación para salir de él. Como dicen los alcohólicos anónimos, el pecado es como la borrachera, es progresiva. Una vez cayó en uno, usted se dio cuenta que Dios ni se fijó. Mentira, hermano. Dios ni se fijó, pero está esperando que usted confiese, no porque Él ignore su pecado, sino porque usted debe dar muestras de arrepentimiento. Dios conoce nuestras intenciones y conoce todo, incluso antes de que nosotros lo pensemos. Entonces, vemos a un David que no le dio pesar absolutamente nada, sino que por el contrario, no le importaba que hubiesen muerto quienes estaban, sino sobre todo encubrir su pecado, sin pensar que las consecuencias que iban a llegar posteriormente iban a ser peor. Pero aquí no podemos decir algo que no es netamente humano, pero qué galán se siente cuando uno se ha vengado de aquello que le está generando una dificultad. Pero qué mal quedamos ante Dios cuando en vez de tomar las decisiones correctas, buscamos nuestros propios intereses. David se había creído hasta este punto no en la dependencia de Jehová que venía trayendo, sino en la autosuficiencia de su ejército y de su reinado. Y aquí hay un problema: cuando el ser humano se cree autosuficiente, está limitando lo que Jehová hace. Y no es así. Todo cuanto David había recibido había sido la gracia de Dios proveyendo para él. Era Dios luchando en la guerra. Era Jehová mostrándole dónde debía de ir, qué decisiones tomar. Pero aquí no pasó nada de eso. El ser humano por naturaleza olvida con frecuencia cuánto Dios hace en cada una de nuestras vidas por cualquier situación que está apremiando en ese momento. Pero aquí podemos decir, como su palabra dice, Dios disciplina a sus hijos. Eso no lo olvidemos. Nosotros podemos tratar humanamente posible de encubrir nuestro pecado lo más que se pueda, pero ante Dios estamos desnudos.
Cuando nosotros nos paramos aquí, no crean que nos paramos porque tengamos las mejores virtudes, porque seamos los santos. No, nos paramos porque hemos entendido que la sangre de Cristo nos limpió y que Él está usando, así como usó burros en aquel entonces, está usando este tiempo a cualquier ser humano para darnos a conocer su palabra. David había tenido ese problema y ahora que ya había logrado el cometido de que Urías estuviera muerto, los versículos nos siguen narrando parte de esa historia, versículos 26 y 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido y pasando el luto, envió a David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Este es el punto. Usted y yo podemos llenarnos de pecados durante todo el día, pero cada una de nuestras transgresiones es desagradable ante los ojos del Señor. David no era la excepción. Betsabé había hecho un luto. En la cultura judía, el tener un luto era una acción de 7 días. Pero la Biblia no nos dice cuánto tiempo había pasado realmente desde ese momento. Pero sí nos dice, pasado el luto, es decir, David estaba apurado por encubrir lo que faltaba todavía. Ya había logrado el cometido de matar a Urías, pero el pueblo iba a saber que estaba embarazada, pues. Y si el esposo había estado en la guerra, ¿de dónde salió el embarazo? Pero él dice, los versículos dice, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. David estaba empecinado en que Betsabé tenía que seguir con él. Ahora ya no había absolutamente nada que le detuviera, ya no tenía marido, ya se había desprendido de él. Pero tampoco vemos aquí una negativa de parte de Betsabé. Algunos estudios bíblicos o algunas páginas que leía decían que Betsabé tuvo la culpa también. Pero es que Dios tentó a David. Hermano, Dios no tienta a nadie porque Él no es el tentador. El ser humano tiene la capacidad de decir no, porque se le ha dado el Espíritu Santo. Pero ¿qué hacemos cuando nos corresponde decir no? Hacemos chiquitillo el Espíritu Santo y decimos sí, sí. Aquí no se logra visualizar esa negativa. Pero si vemos en estos versículos, ratifica y dice, ella fue su mujer y dio a luz un hijo. ¿Cuánto tiempo había pasado en este momento? Más de 9 meses. Porque dio a luz un hijo. David, pasado el luto, se la lleva a su casa, a su palacio, y ella dio a luz un hijo. Cuando el hijo nace, como muchos de los matrimonios, probablemente David se haya sentido contento. Pero lo que David no había entendido hasta este punto es que todas las acciones que había hecho eran desagradables a los ojos del Señor. ¿Qué significa que eran desagradables? Dios no veía con buenos ojos ninguna de las acciones que había hecho. David no le preguntó, Señor, ¿qué hago con esta tentación? Como muchos de nosotros no preguntamos qué hacemos con la tentación.
Algunas veces nos hacemos los locos, pero otras veces caemos en la tentación. Y no se trata únicamente de ver la tentación como una mujer, sino como el hecho de que, ay, hoy es miércoles, hermano, pero esta maquita no me quiere dejar. Qué bonito. Y más que va a llover, hermano, no vayamos. Tentaciones. Pero ¿qué nos impide? Yo siempre he dicho, los seres humanos no somos de azúcar. Cuánto el Señor nos regala a cada uno de nosotros y cuánto le damos nosotros a Él. Ante Dios, cada una de las acciones que David había tomado eran totalmente negativas. Y podemos decir que David se engañó a sí mismo pensando que Dios no iba a tomar en cuenta cada una de las acciones. David probablemente dijo, soy el querido de Dios, soy el rey, Él me dio esto, me dio lo otro, Dios no va a tomar represalias. Pero la Biblia dice que Dios disciplina a sus hijos. Y la palabra dice, duro es caer en las manos del Señor. Quienes hemos tenido disciplinas entendemos qué significa esa dureza. Y esto nos deja también la enseñanza de que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Por más que el ser humano intente esconder su pecado, Dios lo conoce. Su omnisciencia permite que el ser humano realmente esté totalmente desnudo ante sus ojos y nos deja en la posición que Él realmente quiere mostrarnos. ¿Qué hemos venido aprendiendo con estos versículos, con este capítulo número 11? Hemos aprendido que cuando lo tenemos todo, cuando tenemos confort en nuestra vida, es probable que podamos desviarnos. David lo tenía todo, no necesitaba más mujeres. Hemos aprendido que la salvación es por gracia. En ninguno de estos, del capítulo 11 dice David perdió la salvación. Y esto nos ratifica Romanos capítulo 8, versículo del 31 al 38, donde nos dice que estamos escondidos en las manos de Dios y que de ahí nada creado nos puede separar del amor de Dios. No hay nada. Podemos fallar como David. El problema no es fallar, sino quedarnos en esa posición. El ser humano siempre va a fallar. Pero Dios nos ha dejado una puerta para que cada uno de nosotros entienda de que podemos confesarle, arrepentirnos del pecado y volver a tener esa íntima comunión con el Señor. Aclaramos esto porque algunos todavía siguen diciendo que por la posición ostentosa que tienen, están más cerca de Dios que cualquier otra persona. Negativo. Ni el pastor, ni los diáconos, ni ninguno de los creyentes estamos más cerca de Dios, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Él dijo, aquellos que hacen mi voluntad, esos son mis hijos, esos son mis familiares. David no solamente era el rey del pueblo de Dios, sino que además era el ungido de Jehová y que al tomar decisiones erróneas estaba faltándole a Jehová. Aprendimos también que la posición en Cristo es absoluta, pero no podemos perder de vista que va a tener consecuencias. Y algunas veces esas consecuencias no nos van a agradar. Y David a través de todo este capítulo nos ha mostrado
que debemos de tener cuidado con nuestra vida espiritual, porque cuando la descuidamos vamos a ir de mal en peor y después nos vamos a quedar preguntando, pero si yo iba todos los días a la iglesia. Sí, usted se puede quedar a dormir en la iglesia, pero jamás por dormir en la iglesia usted va a ser un fiel cumplidor de la palabra. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, vamos a tener traspiés. Cuando descuidamos nuestra vida espiritual y nos dedicamos al ocio, como David estuvo en el palacio, podemos ser presa fácil de Satanás. Una mente desocupada es terrible. ¿Cuál es la solución? Dediquémonos a las cosas de Dios. Es la medicina más acertada que puede haber. No hay otra. Cuando nosotros estamos en esa comunión con Dios y estamos a través de su palabra estudiándola, esos malos pensamientos en nuestra mente se disipan. Pero cuando estamos ociosos y no queremos hacer absolutamente nada, cualquier mal pensamiento nos llega a nuestra mente. ¿Qué otra cosa aprendimos a través de este capítulo? Que debemos de identificar cuáles son nuestras debilidades. Las de David era la mujer. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Y ver de qué manera le pedimos al Señor que nos ayude a vencer esas debilidades, para que no caigamos en una situación de la cual posteriormente tengamos que arrepentirnos. Dios nos mandó a resistir las debilidades, a resistir el pecado, porque sabemos que cada día va a haber uno más y otro, pero solamente a través de la llenura de su Santo Espíritu podemos vencerlos. En nuestra fuerza no podemos. Y entendamos esto, así como lo dijo Salomón en Proverbios: si empezamos a jugar con el pecado, vamos a caer dentro del pecado y no se nos va a hacer fácil salir. David empezó con ello y no le fue fácil. Aparte de que no les fue fácil, tuvo consecuencias difíciles que el ser humano en su naturaleza no soportaría. Nosotros los latinos somos tan querendones, tan apropiadores, que pensamos que nuestros hijos son lo mejor que hemos tenido. Pero cuando Dios trata con la disciplina, puede no solamente tratar con usted, sino también con los seres que usted ama. Lo que David había hecho, el capítulo 11 lo cierra, fue desagradable ante los ojos del Señor. Con esto en mente, hemos aprendido que nuestro caminar tiene que ser derecho. Si nos desviamos, no perdamos de vista que el blanco perfecto es Cristo, no nuestra propia satisfacción de necesidades, porque si seguimos de esa manera siempre vamos a tener fracaso. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amadísimo.